Buenas noches, reciban todos ustedes un cordial saludo, con ustedes aquí acompañándoles en este rato en la conducción de este video relacionado con algo nuevo para ustedes. Yo voy a estar presentando 4 proyectos. El primer proyecto es el proyecto educativo. En otro video voy a aclarar cuál es el otro nombre de otro proyecto, y en otro video otro nombre de otro proyecto, y en otro video otro nombre de otro proyecto. Cada uno de estos proyectos yo los voy a anunciar por su número respectivamente. Este proyecto que vamos a iniciar es un proyecto educativo. Vamos a presentar la forma como se arranca un proyecto educativo en un ambiente que es la gestión educativa. Yo sé que muchos de ustedes les llama mucho la atención esa parte. Entonces, aquí con ustedes acompañándoles la ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, quiero presentarme para aquellos que no me conocen. Tengo un doctorado en ciencias de la tecnología y de la informática, todo basado en las áreas de esta ciencia. Y la principal fortaleza que poseo está relacionada muy íntimamente, muy extremadamente con Microsoft Access en función a todas las versiones. Y una manera de mostrarles a ustedes mi dominio, mi capacidad, mi competencia, mis destrezas y mis habilidades, mis dones y mis talentos, mis valores y mis virtudes, en un plano totalmente grande en mi conciencia, de cómo puedo manejar el Access y de cómo lo puedo enfocar de cierta manera que cada uno de ustedes con esto puedan aprender. Es mi ánimo que ustedes puedan seguir de manera muy evolutiva, entregada y disciplinada en función a la construcción de este proyecto. Lo voy a presentar desde cero, con el propósito de que ustedes con él puedan aprender. Un propósito también, como todo ser humano que persigo, es que, basándonos en la estadística, por lo menos de 200.000 personas o más o menos, podamos lograr entre toda la población que ve estos videos, ubicar clientes que realmente estén dispuestos, sin conocerme presencialmente, sin conocerme físicamente, estén dispuestos a crear conmigo un vínculo comercial. Yo soy una persona con alta honestidad, siempre dada al cumplimiento y a las causas benéficas, y una de ellas es esta. Esta es una causa benéfica porque de cierta manera con mis conocimientos me proyecto de tal manera que muchas personas conmigo pueden aprender, conmigo pueden recibir formación. Yo en este momento soy sincera que empiezo con este video y no voy a recibir dinero por ningún lado. El dinero será una fuente económica que vendrá posteriormente cuando poco a poco la gente vaya mirando la evolución de mi trabajo, el desarrollo y el proceso y seguimiento de mi trabajo, podrán apreciar las calidades humanas que tengo, los dones que poseo, el talento humano que tengo, y tal vez se abra un canal de confianza, un canal comunicativo entre ustedes y yo. Un canal donde habrá la posibilidad de que tanto usted como yo podamos crear un ambiente comercial, un vínculo comercial de por medio con un ánimo de lucro. Usted no me conoce a mí, ni nunca me veré con usted, ni estrecharé su mano para presentarme, para conocerle, para tal vez decirle bienvenido a mi equipo, tal vez decirle bienvenido a mi grupo de clientes o a mi grupo de estudiantes. Tal vez nunca haya esa posibilidad de estrechar su mano. Pero sí les digo algo,
profundamente, con mi corazón, conscientemente. Para uno crear un vínculo comercial, no necesitamos vernos las caras directamente, porque todo redunda en la forma como nosotros desde pequeños nos levantaron nuestros padres, y creo que es suficiente con que nuestros padres tomaron la tarea muy entregada, muy devota, de darnos valores, de darnos virtudes, para ser serios en nuestro trabajo, para ser serios en nuestras labores, para ser serios en aquellos compromisos que adquirimos con las personas. Y esto es una de ellas. La calidad de todo ser humano está enfocada y parada en que usted y yo, si creamos un vínculo comercial, nos entendemos con los valores y las virtudes. Usted porque me quiere contratar a mí para hacer algún negocio conmigo, y yo porque quiero con usted entregarle mi conocimiento, encontrarle las aplicaciones de mi talento, de mi desarrollo, de mi evolución en mi conocimiento como ser humano, a través del cual me fomento en la asistencia que le puedo a usted proporcionar con todo esto que quiero mostrar. Entonces, bien, partiré de mostrarles primero a ustedes específicamente este proyecto educativo cómo va. Ya tenemos una parte que se ha construido de él y quiero mostrarles a ustedes cómo esto evolucionaría, y lo interesante que sería que yo les muestre a ustedes el resultado de cómo vamos a llegar a ese resultado, y de ahí vamos a partir a continuar, porque podríamos pensar que esta cadena de videos podría extenderse no de 1, ni de 5, ni de 10, ni de 15, ni 20. Podría extenderse a 40, a 50, a 60, 70 o hasta 80 o más. Lo importante es que en el enfoque estimemos que vamos a proporcionar una formación de 40 horas, suficiente para que usted quede bastante fuerte y de verdad puede dar la talla. Bien, entonces a continuación voy a mostrarles a ustedes el modelo que tiene que ver con el proyecto educativo. Este va así. Vamos a explicar acá. Bien. La persona que lo solicitó es una persona que tiene un instituto educativo, trabaja con estudiantes de la primera infancia, o sea, estamos hablando de personas que en cierta manera pues aún son bebés, caminadores, gateadores, párvulos, niños de pre-kinder, kinder, transición, bueno, que puede extenderse a primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, a la secundaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, preparatoria si la hay. Y pues la idea es que este modelo se enfoque en función a eso. Se buscaron situaciones, se buscó información muy pertinente, muy coherente, muy ligada con el tema. Entonces eso es lo que vamos a mostrar a continuación. No voy a nombrar la persona que lo solicitó, ni tampoco voy a botar información de la persona que lo pidió, porque ya, o sea, rasamente, o estructuralmente o primariamente, lo que yo voy a mostrarles a ustedes es la estructura, como se encuentra enfocada la aplicación, y a medida que vayamos avanzando, pues nos inventaremos los datos, como siempre. ¿Sí? Hay cosas que sí son de valor agregado y se van a entregar, pero ese tema lo vamos a hablar al final de este video. Bueno, vamos a empezar entonces con ello. Pero primero, entraremos aquí en una aplicación escolar. La aplicación escolar tiene un nombre pertinente. Entonces, el nombre puede ser mis primeros pasitos,
el mundo de mis aventuras, mi primera luz, mi primer acto de sabiduría. Bueno, hay tantos nombres en sí que podrían ser. Bueno, lo importante es que yo me enfoqué en generar un aplicativo en esta forma. ¿Listo? Entonces este aplicativo cuenta de hecho con varias tablas, cuenta con algunos formularios y básicamente lo que yo voy a hacer aquí es mostrarles a ustedes cómo es que funciona esto. Bueno, en primera instancia, este nuevo sistema de ingreso de usuarios va funcionando así de la manera siguiente. Tenemos el usuario, tenemos la fecha de ingreso, tenemos la contraseña de usuario, tenemos la hora del acceso, tenemos la posibilidad de cerrar el formulario, tenemos la posibilidad de salir de la aplicación, tenemos a la vista un logotipo. El logotipo puede ser este como podría ser cualquier otro, un escudo cualquiera de tipo escolar. La idea es que yo a ustedes les voy a mostrar un escudo cualquiera y yo traeré a mi mente un escudo cualquiera, o es más, lo voy a reproducir de tal manera que ustedes también puedan esa partecita aprenderla, cómo se hace este escudo, porque yo sé que los escudos generalmente en los colegios o en los institutos de educación siempre tienen una figura muy especial, algo así muy parecido como a los escudos de fútbol, muy parecido, pero casi siempre los escudos traen un birrete, algunas veces traen libros, traen computadoras, traen de pronto el espacio del ambiente, de la naturaleza, el sol, etcétera. Cualquiera de esos elementos siempre representa algo muy directo de lo que es el lema del colegio, propósitamente de lo que es el proyecto educativo institucional del colegio, o sea, el PI, ¿no? Bajo el cual el colegio se basa para trabajar todo su proceso formativo. Entonces, este menú tiene, por ejemplo, un área que dice permiso de tareas. Trae boletines, trae consultas alumnos, trae ingresos alumnos, trae lista de asistencia, trae matrículas, trae módulo principal, trae observador del alumno, reportes varios y retiros de los alumnos. Eso es lo que tiene por ahora este aplicativo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, si yo necesito entrar al módulo principal, ¿sí? Tengo que tener una clave para poder ingresar. Una clave para poder ingresar. Entonces, en la parte de la izquierda tenemos las tablas respectivamente. Tenemos una tabla, dice tabla, tabla numeración. Tenemos lista, tabla, menú gestión escolar, lista, tabla, menú gestión escolar boletines, lista, tabla, menú gestión financiera, lista, tabla, menú mantenimiento de tablas del proceso, lista, tabla, menú personas, lista, tabla, menú personas ingresos, maestro, gestión escolar, tabla, boletín, maestro, módulo, personas, ¿sí? Módulo personas, tabla, antecedentes de embarazo y parto, porque pues esto es de niños, es de pequeños. Tiene un maestro, módulo personas, tabla, contacto detalle, maestro, módulo personas, tabla, contacto de emergencias, maestro, módulo personas, tabla, crecimiento y desarrollo, maestro, módulo personas, tabla docente, maestro, módulo persona, tablas documentos requeridos del alumno, maestro, módulo personas, tabla documentos, maestro, módulo personas, tabla de historia escolar, maestro, módulo personas, tabla hospitalarios, maestro, módulo personas, tabla madre, maestro, módulo personas, tabla niños, maestro, módulo personas, tabla odontología, maestro, módulo personas, tabla padre, maestro, módulo personas, tabla personas, maestro, módulo persona, tabla proveedor, maestro, módulo personas, tabla vacunas, maestro, tabla usuarios acceso, maestro, tabla usuarios ingreso, proceso, gestión escolar, tabla desarrollo alcanzado, proceso, gestión educativa, gestión escolar, perdón, tabla logros, proceso, gestión escolar, tabla periodos, proceso,
módulo personas tabla asignados, proceso módulo personas tabla documentos, proceso módulo personas tabla EPS, proceso módulo personas tabla gestor económico, proceso módulo personas tabla nivel académico, proceso módulo personas tabla parto, proceso módulo personas tabla RH, proceso módulo personas tabla sexo, proceso módulo persona tabla tiempo nacer y proceso usuarios tabla permisos. Bueno, tiene esa parte. A nivel de consultas, tiene consulta gestión educativa, actualizar datos boletín, consulta gestión educativa, actualizar datos boletín 01, consulta selección, módulo personas numeración, consulta gestión educativa, anexo logros, etcétera. Bueno, tiene varias consultas aquí, tiene reportes, tiene formularios, ¿sí? Tiene toda esa parte y tiene informes. Sí, formularios e informes. Bueno, eso es lo que tiene hasta ahí. Bueno. Entonces, para nosotros poder ingresar a esta parte acá, tenemos que, primero que todo, mirar cuál es la tabla que tiene que ver con el acceso a este panel. Entonces, para eso vamos a tomar la tablita, una tablita aquí que tenemos que se llama la tabla de usuarios, ¿sí? Entonces, acá encontramos lo siguiente, el maestro de los usuarios. Usuarios, acceso es uno y ingreso es otro. Entonces, el de acceso, miremoslo rápidamente. Tenemos aquí módulo principal, entonces hay un código de identificación que es el 2016-04 y tenemos matrículas que es el 2016-0401. Bueno, yo normalmente acostumbro a poner esta identificación porque es el tiempo en que lo hice, ¿no? Yo lo hice en el año 2016, en el mes de abril, ¿sí? La contraseña, obviamente aquí no la tengo, pero yo quisiera ver la contraseña cuál es. En este momento la tengo amparada bajo una máscara de entrada, pero quiero saber esa contraseña cuál es. Entonces solamente basta con que yo aquí me pare, haga un clic derecho, cargo la tabla con la vista de diseño y rápidamente me voy aquí a donde dice la máscara de entrada de la contraseña, máscara de entrada, y aquí donde dice contraseña, sencillamente le quito esta partecita, contraseña se la retiro, grabo la información y posteriormente para poder ver la contraseña, vuelvo a la vista hoja de datos y ahí ya veo la contraseña, ¿no? Entonces ahí dice Guaira y Peter, bueno. Entonces quiere decir que para entrar al módulo principal entro con Guaira 2016-04 o que al entrar a matrículas entro con Peter y 2016-0401. Bueno, eso ya ustedes lo saben, pero voy a volver a normalizar otra vez esto para que quede solamente visible la contraseña. Clic derecho, vista diseño. Entonces aquí en contraseña, en donde dice máscara, le voy a poner simplemente la palabra contraseña. ¿Listo? Y listo. Clic derecho, guardar, clic derecho, vista hoja de datos y vuelvo otra vez a quedar como tal. Observen algo interesante, amigos. Esto es algo nuevo que ustedes están aprendiendo con este proyecto educativo. Lo que están aprendiendo es que sencillamente en esta primera fase, que dentro del video número 001 del proyecto educativo, de esta presentación, estoy mostrando ya este aspecto interesante. Bueno, entonces ahora, como ya sabemos cómo entrar al módulo principal y a las matrículas, yo voy a cerrar acá y voy a ingresar entonces respectivamente a esta parte. Bueno, el usuario aquí, entonces como ese era el de los accesos, ¿no? Pero el de los usuarios, acá tengo que ingresar donde dice ingreso usuarios, ahí dice el usuario, entonces acá dice usuario, acá tengo una serie de entradas del usuario habituales que ya había hecho posteriormente porque estaba guardando la fecha, el usuario, el ítem de ingreso, o sea, es como un numerito que él va cargando acá automáticamente, la contraseña que se digitó y la hora en que se ingresó. Y a qué lado, ¿qué permiso hubo? Entonces, hubo un permiso a través del ingreso de alumnos, ¿ok? Bueno. Entonces,
Vamos aquí a cerrar. Entonces, aquí donde dice usuario, lo que yo voy a hacer es escribir 2016-04, le doy un enter, y en el ingreso del usuario, entonces yo voy a entrar con 2016-04. Pero 2016-04, recuerden que tiene un ítem que se llama Guaira, ¿no? Entonces voy a escribir Guaira en mayúscula. W-A-Y-R-A. Acuérdense, Guaira. W-A-R-Y-R-A. Vuelvo y repito. W-A-Y-R-A. ¿Listo? Y voy a entrar al módulo principal. Acá, le doy un enter. Espérate aquí. Voy a entrar al módulo principal. Ahí está. Estoy en el módulo principal. Bueno. Entonces, en este módulo principal, como ustedes se darán cuenta, tengo un control pestaña, tengo un control de usuarios, personas, gestión escolar, gestión financiera, mantenimiento de tablas, proceso. Entonces, si vamos ingresando aquí en usuarios al darle un clic, aquí vamos a entrar directamente. Entonces, acá, por ejemplo, en este momento ahorita no podemos entrar. Vamos aquí ahorita, cuando este mensaje, a ver, aclaro una cosa muy importante. Aquí en los usuarios, cuando yo estoy entrando a usuarios y estoy entrando y me está botando este error que les voy a leer, dice así: aplicativo escolar, tal cosa. Bueno, el nombre del formulario FMIU, usuarios ingresos, no está mal escrito o hace referencia a un formulario que no existe. Y bueno, la segunda parte es la que tenemos que tomar en cuenta porque no existe aún. O sea, no está todavía elaborado ese formulario, por eso al darle un clic aparece ese mensaje. Y así va a pasar con la búsqueda, con la impresión y con el control. Pero cuando vamos a personas, aquí en personas tenemos un cuadro lista, y en el cuadro lista tenemos ingresos, consultas, reportes, control. O sea, determinamos que podemos usar el ingreso, la consulta, el reporte y el control. ¿De qué? De las personas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo le doy un clic acá en ingreso, él tiene que cargarme inmediatamente la pantallita de ingreso. Aquí la tengo, la voy a contraer el panel de exploración. Entonces, apreciemos que acá tenemos una pestaña con varias páginas. Datos básicos: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 200 proveedores. Y que en la parte izquierda tenemos un cuadro lista muy interesante que tiene los ítems de estas pestañas. Entonces, para 1, datos básicos. Para 2, historia escolar. Para 3, datos secundarios del niño. 04, datos madre. 05, datos padre. 06, datos contactos. 07, antecedentes, embarazo, parto. 08, crecimiento y desarrollo. 09, hospitalización. 10, odontología. 11, control vacunas. 12, documentos requeridos. 13, docentes y 14, proveedores. Es decir, en el ámbito de una gestión escolar, siempre son esas las personas que se van a tratar. En cualquier institución educativa, eso es lo que siempre se va a tratar. Si yo tengo adicionalmente a los docentes y proveedores otro personal diferente que se califica como personal ya directamente muy profesional, como es, por ejemplo, el orientador, que es el mismo psicólogo, entonces es un espacio especial, o de pronto asesores, o de pronto un revisor fiscal, o de pronto personajes que están de pronto en ese instante como pasantes en ese instituto, en ese colegio. Entonces se abre un espacio adicional para esa clase de personas cuando se ingresen allí. Pero en este caso, como no es un colegio tan grande, tiene simplemente docentes y proveedores, donde docentes es toda la planta del colegio, incluyéndose el director y todos los profesores y los coordinadores académicos y los coordinadores de disciplina. ¿Sí? Y los proveedores, pues son todas las personas que le proveen al colegio: papelería, textos educativos, recursos educativos, salidas pedagógicas,
material educativo, ¿sí? Etcétera, etcétera. O cualquier clase de servicio con que se vincule comercialmente a este colegio. Y lo que está de atrás, o sea, del 12 hacia atrás, es todo lo pertinente al estudiante. Entonces, un estudiante no es solamente tratarle en función a sus nombres iniciales, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico, no. Porque es que hay que recoger la información del estudiante en función a sus apoderados, es decir, a las personas que son sus tutores, sus cuidadores, digámoslo así. Son su papá, su mamá, pero en especial también a veces otra persona tercera que viene siendo el acudiente. Y el acudiente puede ser el abuelo, el amigo, el tío, el primo, bueno, etcétera. Adicionalmente a eso, todo estudiante siempre tiene una historia escolar. El estudiante siempre tiene datos básicos. El estudiante tiene datos secundarios, en este caso, cosas relacionadas con el estudiante como tal, su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, etc. Los datos de la madre, su ocupación, su teléfono, la dirección donde se encuentra ubicada, permisos si ella es la que lo recoge o no lo recoge, o destina esa tarea a otra persona. Lo mismo pasa con el padre, es decir, la base de datos viene siendo grande. Tenemos también otra parte que es el dato del contacto, porque el contacto ya es otra persona diferente, que en este caso es el acudiente. Entonces ahí también radica el detalle de los nombres, teléfonos, direcciones, bueno, y otras cosas adicionales. Tenemos otra parte que se llama el antecedente embarazo-parto. Si estamos tratando a un pequeño, un bebé que estamos recibiendo, que es la primera infancia, un bebé es en este caso el explorador es apenas el que está gateando, el bebé, el de 7 meses, el de 8 meses, el de 9, el de 10, el de 11, el de 12, el que tiene el primer año de vida. Pero si ya es un niño de 2 años, 3 años, 4 años, bueno, ya. Pero todos tuvieron embarazo. Y es importante conocer aspectos preliminares de esta personita, antecedentes de esa persona, porque muchas veces un niño pudo haber tenido un embarazo un poco aparatoso y pudo nacer con alguna cosa y quedaron de todo ello secuelas. Y estas secuelas se reflejan más adelante en su educación. Entonces es importante tener en cuenta esa información que se va a recibir en el momento en que se inscribe ese niño. Bueno, yo no sé cómo ustedes están ahí en esa parte, si comparten conmigo ese aspecto o no. Lo importante es que yo aquí me quiero referir a todos esos aspectos. Tenemos el crecimiento y desarrollo de ese niño. Tenemos aspectos relacionados con la hospitalización, si el niño ha tenido casos de hospitalización, si tiene medicamentos que le están aportando a ese niño por alguna enfermedad que tiene y que necesariamente en el colegio hay que estar muy atento a esa parte. Eso también es otro aspecto importante. Pero todo eso lo vamos a mirar acá. La odontología de los niños, el control de las vacunas de los chicos, la documentación requerida de todos ellos. Resulta que son aproximadamente 10 requerimientos que todo niño tiene. Entonces, todo eso también está dentro de esta parte. Todo está aquí. ¿Ok? Adicionalmente, tenemos a la derecha los botones que son para guardar el registro, para agregar un nuevo registro, para cerrar el formulario, para regresar a la autenticación y para salir de la aplicación. ¿Sí? Esta clase de formulario también podremos observar que este formulario como tal, si nosotros salimos vamos a salir del aplicativo y vamos a volver a ingresar al aplicativo, ¿correcto? Estamos dentro del aplicativo. Entonces, este aplicativo como tal, vamos a ingresar directamente a una tarea específica, ingresar un alumno. Entonces, no vamos a pasar por el módulo principal, sino vamos directamente al ingreso del alumno. Entonces, gestionamos lo siguiente, el usuario 2016-04-01 y directamente escribimos el usuario. En este caso, aquí con la contraseña de este usuario va a ser Peter. Peter, sí, en mayúscula, Peter. Damos un Enter
Y entonces acá sencillamente hemos caído en la lista de permisos de tareas. Entonces vamos a entrar en el ingreso de los alumnos. Ahí, damos un enter. A ver, acá. Espera un momentico acá, digo que se acabó de entrar. A ver, usuario, 2016. Bueno, vamos a tomar el 2016-04, Peter, otra vez, Peter, enter, enter, enter. A ver, espérate aquí. Vamos a entrar entonces con Wanda. Entramos con Wanda. Ya, ahí entramos con Wanda. Entonces, observen ustedes, estamos en el ingreso de personas. Directamente entramos. No tuvimos que meternos en el módulo principal, sino directamente en el ingreso de personas. ¿Esto a qué nos conlleva? Nosotros podemos preparar un menú de tal manera que podamos definir los permisos de las personas, definir los permisos de las tareas, que no siempre todo va a ser directamente el módulo principal, sino que ya la persona directamente se va a remitir a su tarea. Interesante, ¿no, amigos? Entonces, esto es parte de ese proyecto, del proyecto educativo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de cómo es ese proceso. Ahora, bien, vamos a ingresar una persona aquí. Vamos a ingresar una persona y vamos a mostrar otra cosa más interesante aún. Por ejemplo, yo voy a entrar aquí en los datos básicos de la persona. ¿Sí? Cuando yo hago un clic acá en datos básicos de la persona, yo puedo ingresar a cualquier ítem, al historial escolar, ahí podemos darnos cuenta al dato secundario del niño, a los datos de la madre, a los datos del padre, a los datos del contacto, a los antecedentes, al crecimiento, a la hospitalización, a la odontología, control vacunas, documentos requeridos, a los docentes, a los proveedores, ¿sí? Cualquiera de esos yo puedo tener acceso, a cualquiera de esos puedo tener acceso. ¿Por qué? Porque el cuadro lista, en cierta manera, me permite llegar a cualquiera de esos elementos en este control ficha. Dese cuenta que el control ficha tiene exactamente cuántos índices. Tiene, en este momento, 11 índices y 3. Son, en total, 14. 14 índices tiene este control pestaña. Yo he enfatizado mucho en otros proyectos que he trabajado, en los que he dado formación. Y les puedo decir a ustedes que un control ficha lo podemos hacer con tantas cosas. Muy interesante esto. Ahora bien, pensemos por un instante que el colegio tiene muchas tareas. El colegio tiene que ingresar alumnos, tiene que hacer boletines, tiene que hacer certificados para los estudiantes, tiene que hacer constancias para los estudiantes, tiene que hacer permisos para los estudiantes, tiene que manipular los observadores del estudiante, tiene que manejar los parcializadores de los temas que se tratan en el colegio, tiene que hablarse de una ficha psicológica del estudiante, en fin, una cantidad de cosas que tiene el colegio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, habláramos de que hubiera un número asignado para cada una de esas tareas, sería interesante, ¿no? Y que cada vez que estamos trabajando la tarea asignada, pues no nos bote una lista, sino directamente lo que necesitamos mirar. Entonces, decimos así, el colegio tiene no solamente el proceso del ingreso de un estudiante, sino también tiene el proceso administrativo, el proceso contable. Entonces, en el proceso contable, como ustedes se darán cuenta, se da numeración para comprobantes de ingreso, numeración para comprobantes de ingreso, numeración para las matrículas, numeración para, digamos, pasisalvos, numeración para, por ejemplo, las actas de grado, ¿sí? Folios, etcétera. Numeración, por ejemplo, para las notas de contabilidad, débito, crédito, numeración para las consignaciones. ¿Qué más podemos decir? Numeración para la transacción de un documento que se está gestionando en una transacción comercial por su partida contable, su doble partida, etcétera. Ahora, ¿qué decir de la parte administrativa?
la numeración que se asigna para los consecutivos para las cartas que se emiten a los profesores, por alguna cosa nueva que se notifica, por una circular, ¿sí? Por permisos, por ascensos, por tareas, tareas de cumplimiento, en fin, una cantidad de cosas que pueden abrirse dentro de un colegio, son muchas cosas. Entonces, démonos cuenta tanta cosa que podemos hacer con esto. Ahora bien, cuando yo abro aquí el ID de registro, vamos a apreciar que tenemos aquí un cuadro lista. Entonces, este cuadro lista, cuando nosotros lo abrimos, vamos a encontrarnos en que tenemos una tabla con valores, con el nombre y con un término que dice sí, sí, no, no, ¿sí? Entonces, si yo digo que voy a tomar el sistema, que voy a tomar números del sistema, o que voy a tomar números de admisión, o que voy a tomar, por ejemplo, números de comprobante, ¿sí? Entonces podemos admitir aquí que tenemos una cantidad de números que podemos tomar en uso, ¿no es cierto? Y mire cómo sería de práctica la cosa, que tenemos tantos números y no necesitamos manejar un campo autonumérico para esto, ¿no? Podemos asignar una tabla enfocándola a la tarea que queremos trabajar, que podría ser el ingreso de la persona, podría ser la parte administrativa o la parte contable o cualquier otro, ¿no es cierto? Entonces, como yo voy a hacer aquí la admisión, entonces observen que yo aquí en la admisión, voy a buscar aquí en la parte de admisión, el número que me sirve aquí, por ejemplo, aquí yo tengo números que ya utilicé acá, ¿sí? Yo tengo aquí números que ya utilicé, pero aquí hay uno que no he utilizado todavía porque dice no. Entonces, este número que dice no es el que voy a utilizar, entonces yo lo voy a activar. Este número es exactamente el 2016-27. Es decir, que al activarlo, quiere decir que ya este número ya lo tengo en uso, ¿sí? Ya lo tengo en uso. Entonces, como ya lo tengo en uso, ¿sí? Entonces ahora aquí donde dice asignado por quién, entonces aquí dice por quién se asignó, entonces yo les dice asignó por admisión. Tengo 4 estados, comprobantes de ingreso, comprobantes de pago, sistema y admisión, pero podría agregar muchos más, ¿ves? Entonces ahí es donde viene lo interesante de esta parte. Yo puedo crear una tabla donde tenga cualquier cantidad de números y diferentes áreas, ¿no es cierto?, para elegir el número que quiero utilizar de acuerdo al área. Entonces, como en este caso es admisión, porque voy a ingresar a un alumno, entonces tomo admisión. La fecha del vínculo de la gestión educativa. La fecha del vínculo es en el momento en que yo estoy activando este campo. Entonces ahí, por ejemplo, se pueden dar que ya encontramos una máscara de fecha. Bien, entonces acá tenemos que podemos nosotros vincular, por ejemplo, una fecha. Entonces aquí simplemente escribimos, por ejemplo, la fecha de hoy, que sería en este caso 23/06 del 2016. ¿Listo? Apellidos y nombres de la entidad, pues en este caso pues es el nombre del estudiante. Siempre que nosotros ingresemos en un estudiante, primero son los apellidos y luego los nombres. Entonces, si yo voy a ingresar a un estudiante acá, por ejemplo, yo empezaría por ejemplo, Garavito, Espitia, Mauricio Ángel, por ejemplo. Tipo de entidad, ¿sí? El tipo de entidad es empleado o es comercial. Entonces, empleado o comercial. Vamos a pensar que es comercial, entonces podríamos decir que está definido entre 1 y 2, entonces voy a poner que es el 2. ¿Sí? La dirección de esta personita, ¿sí? Vamos a poner aquí que es la carrera 151, número 145-78. Teléfono, entonces vamos a poner un teléfono, entonces 571, vamos a poner un número, entonces podría ser 699-7484. Un móvil, entonces 57, y vamos a pensar el número que sería 305-235-7799. Un correo electrónico, entonces vamos a pensar que sería, por ejemplo, cara, en minúscula, cara,
Estitia Mau arroba gmail.com. Bueno, entonces ya tenemos el dato pertinente a lo básico. Ahora observen lo que pasa cuando yo le digo la historia escolar. En el momento en que yo le digo historia escolar, aquí aplicando asignado por, entonces tengo que decir que fue asignado por admisión. Y ahí aparece ya el número inmediatamente. 2016. Y ya aquí ya los niveles, obviamente, se refiere a que va a trabajar, por ejemplo, este sería, vamos a pensar que es maternal, ¿sí? Preescolar, por ejemplo. El grado académico, entonces está solamente el maternal, y el grado de nivel, entonces digámosle que es explorador, ¿sí? El año, entonces es el tiempo del niño, ¿no? ¿En qué año nació el niño? Entonces el niño nació, por ejemplo, en el 2015. 2015. Y la edad, digamos que tiene, a la fecha, tiene un año, ¿sí? Ahora, si vamos, por ejemplo, a los datos secundarios del niño, entonces aplicamos acá, y aquí ya nos aparece cosas relacionadas con el dato secundario del niño. Entonces asignado por, entonces volvemos a activar aquí admisión y aparece ya el número, ¿sí? La fecha de nacimiento del niño, el sexo, el número de los hermanos, el lugar que ocupa, la EPS, cuál es y el RH, ¿sí? Entonces, si ustedes observaron al principio cuando estábamos hablando de las tablas, se ven que hay muchas tablas, ¿sí? Entonces, esta parte que tengo acá, así, no me voy a entrar profundamente a todo, pero por lo menos así a grandes rasgos, para no extenderme tanto, les voy a mostrar pues que así todo va. Digamos, cada vez que yo activo el control lista, el cuadro lista, y activo un ítem, inmediatamente me carga la respectiva pestaña, y adicionalmente me está llevando todo esto, el número como tal. ¿Por qué? Porque está jugando con eso así. Porque está trabajando con una entidad relación 1 a 1, ¿sí? 1 a 1. Entonces, bien, amigos, nos vamos a dar cuenta que en la gestión educativa son muchas, pero muchas las cosas que vamos a aprender. Esto solamente es una parte, como una abrelatas, para mostrarles a ustedes todo lo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Todo lo que podemos hacer. Pero la idea es que nosotros aprendamos a sacar, a hacer tablitas y a ver cómo todas esas tablitas, sin necesidad de tanto escribir, podamos ir llamando todo respectivamente, ¿no? Respectivamente. Pero todo va así, en esa forma. Todo va en esa forma. Esta base es bastante interesante porque tiene muchas cosas. Aquí, por ejemplo, encontramos que en datos secundarios del niño tenemos el ítem asignado por, ID del registro, fecha de nacimiento, sexo, número de hermanos, lugar que ocupa, la EPS, cuál, el registro, el RH, ahí están todos los RH. ¿Por qué? Porque hay una tabla que tiene toda esa mención. Todos los RH a nivel de la sangre del ser humano. Las EPS, pues todas las que están acá, pero como siempre sabemos, en cualquier parte del mundo, las EPS, que son los centros donde recibimos la prestación de un servicio de salud, pues son diferentes. Usted simplemente lo que hace es cambiar esas EPS por las que van implicadas en el país donde usted está manejando esto, ¿no, amigos? Bueno, tenemos los datos de la madre, los datos del padre, los datos del contacto, ¿sí? Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en el dato de la madre, también se enfoca que aquí va la admisión y ahí va el número, entonces todos los datos del papá y la mamá de ese niño, ¿sí? Está, por ejemplo, los datos del padre, lo mismo aquí admisión, y todos los datos del padre de ese niño, datos de contacto. O sea, en este caso tenemos que es el caso del acudiente, pero como ustedes saben, de pronto puede suceder que el niño va a ser recogido por A o B o C o D, ¿sí? Entonces hay que ingresar esos datos de contacto, pero eso se hace después de que se guarda todo este registro. Antecedentes de embarazo del niño, también está esa parte, ¿sí? Entonces está el parto, cómo fue, el tiempo de gestación, la talla, el peso, la lactancia materna, utilizar tetero, observación de la lactancia materna, observación de utilización del tetero, crecimiento y desarrollo. Entonces también vamos a encontrar esa parte, mira, ahí está. Edad de evento en que se sienta, en que gateó, en que camina, último control, bimestre, peso actual, talla actual, en la hospitalización, que el niño tiene algún medicamento que está
utilizando si hubo hospitalización, cuál fue tu causa, cuál fue la fecha, cuál fue la clínica hospital donde fue recluido, el medicamento que se usa, la enfermedad que tiene, tratamiento alérgico, alimentos que no come. Bueno, odontología también habrá esa parte. Edad a la que se lava los dientes, si tiene caries, asiste a control, la frecuencia, la observación y el último control. Las vacunas, que todo niño debe tener vacunas, entonces aquí admisión, carné vacunas total, observación y fecha última vacuna, documentos requeridos, entonces como tal, el niño tendrá cualquier cantidad de documentos que se requieren, entonces también habrá que ingresar unos detalles de esos documentos, cuáles son, ¿no? Entonces ahí tendríamos que marcar si tiene las foticos, si tiene el registro civil, si tiene la carta de la EPS, si tiene control de vacunas, si tiene observaciones respectivas, etcétera, porque son muchas cositas, son como 10 cosas. Y punto. Si es un docente, pues obviamente el docente también aquí estará asignado, etcétera, pero como ya aquí vemos, fue por admisión, es un alumno luego. Docente y proveedor queda carente de este espacio, carente de este registro, entonces no se toma en cuenta. Se guarda la información y simplemente, cuando ya no queremos hacer nada más, regresamos a la autenticación, ¿sí? Entonces acá por ejemplo, se actualizan y aquí salimos nuevamente a nuestro aplicativo. Bueno, amigos, entonces, como se dieron cuenta, bueno, sin tanta cosa, les he mostrado otra forma diferente de trabajar. La forma como se ingresan en los menús, una nueva forma de manejarlos, el ingreso de los usuarios, una forma diferente de cómo se puede aplicar el control ficha con otras cosas adicionales como son los cuadros lista, y que esto es la partida para empezar. Recuerden que esto es una presentación, no hay nada aquí aplicativo, solamente les mostré lo que viene a continuación, lo que viene después. Este es el video número 001, Formación Access 2013, y es el proyecto educativo. Y esto va a ser paso a paso. Amigos, si les gustó este video, por favor haga un clic en donde dice me gustó. Si no les gustó, tranquilo. Sus comentarios son importantes para esta servidora. Son importantes, tanto los positivos como los negativos. Recordemos que lo positivo a mí me anima, me entusiasma y me permite seguir con mi misión. Me permite seguir beneficiando a muchas personas en esta labor. Pero también mis amigos, los comentarios negativos que ustedes me hagan llegar me sirven para mejorar mi trabajo, mejorar la calidad de mi trabajo. Dispénsenme y excúsenme si yo hablo mucho. Para esas personas que no les es grato escuchar tanto a una persona, sino que quieren que uno se vaya directo al grano, excúsenme. Si realmente no les gustó esto, yo los acepto y acepto su determinación y su decisión. Sigo recordándole a las personas que aquellos que tienen mucho trabajo, porque su carga laboral es tan grande que no tienen tiempo para ellos mismos gestionar su propio proyecto, cuentan con una servidora aquí, dispuesta, disponible para poderles ayudar. Tengo este talento, tengo este don, aprovechenlo, amigos. No lo pongan en el cesto de la basura. Amigos, aprovechen que esto no se repite todas las veces en la historia. Aprovechen que yo aquí estoy latente como el corazón, latidos funcionando al día, a la noche, a cualquier instante. Listos para escucharles a ustedes sus inquietudes, sus sugerencias, sus necesidades. Estoy aquí, presente para cada uno de ustedes en la manera en que yo les pueda ayudar. Siempre les asistiré, como no nos vemos cara a cara, nos vemos apenas por medio de una comunicación que es el Skype, o por medio del correo electrónico, o por medio de un WhatsApp. Entonces, amigos, yo siempre estaré complacida y animada de querer hacer negocios con ustedes. Siempre que yo tengo una persona que quiere hacer negocios conmigo es porque veo que es una persona responsable, que realmente quiere marcar algo importante en la historia de su vida. Que hizo contacto con una persona como la
la persona que tiene aquí enfrente suyo, detrás de esa pantalla, que quiere hacer lo mejor por usted. Yo recibo un dinero, amigos, pero yo jamás voy a dar reverso en el sentido de que les quede mal a ustedes. Algo que yo tengo muy latente todo el tiempo es mi conciencia. Mi conciencia porque está existente. Y por ese detalle jamás les voy a incumplir a ustedes en el trabajo. Ustedes a mí me pagan, no me conocen, nunca me ven, pero yo a ustedes siempre les voy a cumplir. Es una palabra, mi palabra vale mucho y la sostengo. Entonces, mi promesa es que estaré buscando siempre formas de poder hacer llegarles a ustedes esta formación y que espero que de verdad con este proyecto interesante que empezamos, que es el proyecto educativo y este es el video número 001, de verdad que ustedes puedan aprender bastante con esto, bastante. No siendo más, se despide aquí su servidora, la ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Me queda pedirle a Dios que ustedes tengan un trabajo fácil, que su trabajo sea fácil, que sea interesante, próspero y abundante todo el tiempo en su vida. Mil bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, amigos. Gracias, pues.